tema nos preocupa el trabajo negro y todo lo que pasa en el mercado laboral. Pero también ocurrieron muchas cosas a nivel económico. Sabés que la economía es, digamos, una danza en la que estamos todos. Mirá lo que pasó en la última semana. En aquellos casos en donde hay trabajo en blanco, trabajo registrado, los salarios le han ganado a la inflación. Le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos. La emisión monetaria que no tiene contrapartida en un aumento de la demanda real de dinero es inflacionaria. Hoy, como viene la mano, el presupuesto se va a votar a fin de noviembre, a 10 días del cierre de las sesiones. Estamos ante mercados absolutamente concentrados, con cadenas de valor que hacen volar su poder en la distribución del ingreso. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando las consecuencias de lo que pasó. Teníamos una situación pre-hiperinflacionaria en julio. La situación se había desbordado y el riesgo de hiperinflación era bastante elevado. Lo hemos reducido, aunque no lo hemos eliminado. Distintas protestas por una paritaria justa. Hoy en día están sin percibir ningún tipo de salario, no tienen obra social y no tienen ART y son los que están en la primera línea en el hospital. Bueno, es una lástima porque creo que Argentina tiene todo para mejorar, para que las cosas se hagan bien y uno estando afuera, yo me fui a los 18 años y la verdad que no veo muchos cambios desde que me fui. Bueno, la semana económica, ¿no? Y las controversias. Por un lado, los grupos concentrados de los que habla Cristina. Por otro lado, el viceministro de Economía que habla de que estamos coqueteando con la inflación y muchas otras cosas que van sucediendo. Y lo vamos a hablar con un economista que está con nosotros, que es Alfredo Romano, y le doy la bienvenida. Después también vamos a estar hablando de cómo suben los alquileres. Está Daniel Zampone en el piso. Pero arrancamos con la economía. Arrancamos con Alfredo Romano. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Decime qué es lo más importante de la semana que pasó a nivel económico y cuál es tu visión. Principalmente la pérdida de reservas, ¿no? Desde que se acabó el tema de dólar soja, el central ya perdió 740 millones de dólares y el problema es el futuro, ¿no? Ya las proyecciones de trigo de acá, digamos, a fin de año, recordemos que este año fue récord, o sea, el que pasó 22 millones de toneladas, ya estamos hablando de 14 millones, con lo cual van a ser menos dólares de acá a marzo hasta que volvamos a la cosecha gruesa. Y ahora, después... Sí. No, perdón, terminás. Pensé que habías terminado. No, y el otro punto central es el tema de la reserva de la tasa americana, ¿no? Que vuelve a subir y Estados Unidos vuelve a condicionar fuertemente el crédito en el mundo con una tasa que sigue subiendo. Ahora, pienso, vos arrancaste por lo que yo no hubiese pensado, por eso no soy economista, que es la pérdida de reservas, que fundamental es de la macro. En la micro, la inflación disparada, la política de control de precios y diferencias entre el ministro Massa y Rubinstein por cómo debería manejarse la inflación, ¿no? Control de precios versus el problema de las empresas que están aprovechando y remarcando a troche y moche. ¿Cuál es tu opinión? Es un círculo vicioso negativo. Ya la Argentina está en un nuevo régimen inflacionario de 3 dígitos de inflación este año y el año que viene nosotros proyectamos 120 de piso. Wow. Siempre y cuando no haya... ¿120% de inflación? Por eso Rubinstein dice que están coqueteando con la hiperinflación, ¿no? El tema es, sí, para ese tema, mira, yo te voy a hacer la analogía de Alberto Fernández, una promesa del 2019, me acuerdo cuando decía que él iba a defoltear las LELIQs para pagar, digamos, las jubilaciones, que cuando uno ve en términos reales perdieron casi un 5% y casi un 8%, digamos, el año pasado, con lo cual eso no resultó. Pero lo grave es que él recibió una herencia de 1.2 billones de pesos y va a entregar a este ritmo 16 billones de pesos de deuda. Bueno, eso es inflación que está absolutamente... digamos, contenida, pero que cuando eso se realice en nuestra economía va a generar un proceso explosivo inflacionario.
Te hago una consulta. Vos hablabas un poco de cómo fueron mermando las reservas a partir de que se terminó el dólar soja y una colega de La Nación escribía de la posibilidad de un dólar Navidad, digamos, volver a ofrecerle al campo algún tipo de cambio más elevado como para que liquide. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Lo ves como un parche, como una posibilidad? Es un problema muy grave porque el principal, la contracara de lo que tiene de ofrecer un tipo de cambio diferencial es que el central tiene que emitir. O sea, el dólar soja nos costó 1.8 billones de pesos de emisión para poder pagar, digamos, ese dólar soja a 200. Con lo cual, esto que digo que va a entregar 16 billones de pesos entre este escenario, que hablan de que se van a empezar a dar nuevos tipos de dólares soja y trigo, etcétera, va a ser más emisión, cuando ya la emisión viene siendo, digamos, de más de 4 billones de pesos solamente de ampliación de la base monetaria. Romano, tenemos varias preguntas para hacer. Todo el equipo está levantando la mano. Mientras tanto, Massa parece que te contradice porque señaló que la economía va por buen camino, ¿no? Así lo dijo. ¿Qué va a decir, no? Vamos a escucharlo, dale. Dale. Y creo que en un momento en el que le hemos ganado a la incertidumbre y empezamos de vuelta a estabilizar nuestros fundamentos macroeconómicos, es clave que tengamos la capacidad, más allá de estabilizar, de pensar el mediano y largo plazo de la Argentina. Empezamos a estabilizar los razonamientos. ¿Qué dijo la mediano y largo plazo? ¿No? La mediano y largo plazo. Estabilizada, o sea, ¿no? estabilizar tiene que ver con las reservas del Banco Central. Sí. Eso No. tiene que ver, ¿están consiguiendo reservas del Banco Central? Porque en realidad el centro de la discusión es ese, ¿o no? Sí, mirá, el populismo tiene una gran estrategia y una capacidad de comunicar, porque principalmente el foco a quien le habla es gente ignorante que no tiene capacidad de entender lo que sucede en la Argentina. Entonces, cuando él habla que la Argentina está ordenándose macroeconómicamente y los fundamentos que habla TAS, eso es una mentira absoluta, porque en materia fiscal tenemos un problema fiscal gigante, 2,5 puntos de déficit fiscal, a partir de la emisión monetaria, que él dijo que no iba a emitir un peso más y había devuelto los 10.000 millones de pesos el primer día que él asume. Bueno, solo con el dólar soja emitió 1.8 billones de pesos más. Entonces, es una capacidad que tienen, pero que lógicamente hablan un sector muy pequeño de la sociedad. Los que estamos, digamos, en el día a día y realmente formados en este tema, entendemos que acá no hay ningún plan de estabilización, la economía argentina no está estabilizada, estar hablando de más de 100% de inflación en el 2022 y 2023 es dramático, y esto que mencionás vos de las reservas internacionales, vamos a ver cómo los próximos meses siguen menguando y estos 5.000 millones de dólares que se consiguieron se van a sortear en los próximos meses para mantener un tipo de cambio ficticio. Alfredo, hablas del día a día y nada más del día a día que los salarios. Por un lado tenés a la Casa Rosada que dice los salarios le ganan a la inflación, por el otro lado tenés a Cristina Kirchner planteando que hay un gap tremendo entre el crecimiento y los salarios, diciendo que es la participación del salario en el PBI más baja. Bueno, ¿qué hay con los salarios? ¿Qué pasa con los salarios? Los salarios en términos reales vienen perdiendo, no hay forma de ganarle a 100 puntos de inflación. A ver, las paritarias te ponen nuevos pisos, cuando hablamos de 90, 100, 116%, eso habla de un piso, ¿no? Una indexación que la economía viene, digamos, generando y que se está espiralizando. Pero eso no quiere decir que los salarios vienen, digamos, acompañando a la inflación. En términos reales, toda la gestión de Alberto Fernández se ha perdido desde el 2020 en adelante, con pandemia, y con esta situación, digamos, que está atravesando la Argentina. Y nuevamente, el escenario que decían de utilizar las LELIQs, de foltearlas para no pagarlas y utilizarlas para pagarle a los jubilados, los números son contundentes. Hoy un jubilado con la otra fórmula con la anterior fórmula del gobierno anterior estaría cobrando 3 veces más de lo que se está cobrando hoy. En Romano, quédate un minuto, por favor. Está Zampone, que nos va también a ilustrar mucho sobre la economía y el mercado, por supuesto, inmobiliario. Pero tenemos